Hola, soy Damián Gulich del Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata y también soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Desde ya les agradezco mucho por pasar a ver este póster sobre la construcción casera para mostrar el vínculo entre Young y Michelson en la enseñanza virtual. En resumen, Física 2 es un curso que doy para los alumnos de ingeniería y trata sobre electromagnetismo básico en la Universidad Nacional de La Plata e incluye temas de óptica como una aplicación natural. Entre los muchos desafíos de realizar clases en video durante las restricciones locales de la pandemia de coronavirus, estaba desde luego el de encontrar material de demostración. En esta presentación les voy a describir cómo estas restricciones me llevaron a desarrollar mi versión casera, entre comillas, del experimento de Michelson como una alternativa al de Young y cómo pude resaltar las circunstancias en las que ambos experimentos resultan ser dos casos particulares de la misma idea subyacente. Motivación. En Argentina, las clases presenciales del primer semestre de 2020 fueron interrumpidas a muy pocas semanas de su inicio. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, en muy poco tiempo se adoptaron clases en formato virtual, en vivo y en diferido. Por experiencia, para mis clases el formato de video fue la opción y en la plataforma de YouTube. Así, mis clases se convirtieron en episodios en mi canal personal. Aquí tienen una captura y la dirección, si quieren visitarlo, son bienvenidos. El curso a mi cargo es Física 2 y como les dije es un curso sobre electromagnetismo que trata también como aplicación natural los temas de óptica. Entre los muchos desafíos de las clases por video se presentó el problema del material de demostración. Sin acceso a la colección de instrumentos de la facultad por la cuarentena, me propuse generar tantas demostraciones como me fuera posible con el material disponible en mi casa o que pudiera conseguir en la ferretería de mi barrio. Para la clase sobre interferencia, mi objetivo inicial fue producir la experiencia de Young con dos ranuras, pero no me fue posible llegar a una precisión y exactitud aceptables en su construcción casera. También intenté la versión de dos pinholes que reducen el problema a dos fuentes puntuales, pero no me resultó satisfactoria. Michelson viene al rescate, porque la versión de pinholes me hizo recordar que, como proyecto personal anterior, disponía de los elementos para montar un interferómetro de Michelson. Tras prepararlo como alternativa y analizar el tema, aproveché la oportunidad para repasar en clase la argumentación que permite ver a las dos experiencias como dos extremos de la misma idea. La explicación básica de esta conexión es la que se repasa en cualquier clase sobre interferencia de ondas electromagnéticas. Como tenemos acá dibujado, supongamos dos fuentes puntuales S1 y S2 que son coherentes de la misma longitud de onda lambda e intensidad I cero, separadas una distancia A, puestas sobre el eje Z. Si observamos todo en un punto P a una distancia R del origen de coordenadas, supongamos que R es mucho más grande que A cuadrado sobre lambda, condiciones tipo Fraunhofer, entonces luego de las aproximaciones correspondientes, la intensidad en P queda como una función del ángulo θ respecto al eje Z de esta forma, 4 y 0 coseno cuadrado de pi a sobre lambda coseno de θ. Esta ecuación es general y en sus casos extremos surge la conexión entre Michelson y Young de la que les hablaba. Por ejemplo, acá tenemos dibujado el perfil de intensidad en función del ángulo θ y tenemos esta superficie esférica de intensidades. Si miramos en puntos donde el ángulo θ es 0 o pi radianes, es decir, los polos, las fuentes están una detrás de la otra y se observan anillos de interferencia. A estas zonas polares las llamo las zonas de Michelson. Por otro lado, si miramos en los puntos en los cuales el ángulo es del orden de pi sobre 2, las fuentes están una al lado de la otra y se observarán franjas de interferencia. A esta zona ecuatorial la llamo la zona de Young. En efecto, el ángulo θ, cuando es del orden de pi sobre 2 radianes, reduce la ecuación esta que tenemos aquí a la conocida expresión sobre el eje de simetría de la experiencia de Young en términos ahora del ángulo alfa, que es el complementario del ángulo θ. Hablemos ahora del arreglo experimental y su construcción. Arriba, a la izquierda, tenemos el esquema de la experiencia de Michelson clásica, láser con un pinhole, una lente, un beam splitter y espejos de primera superficie, M1 y M2, y una pantalla S donde se observa todo. Más abajo tenemos el detalle
del esquema de la posición de las fuentes puntuales S1 y S2 cuando los brazos del interferómetro tienen longitudes distintas. El haz de luz viene desde el pinhole, pasa por la lente y esto se enfoca en el punto S0, que es el punto focal de la lente y es la fuente puntual originaria. Ahora, S0BS, que es esta que está aquí, es su imagen por el beam splitter y a su vez S1 resulta ser su imagen a través del espejo M1. Por otro lado, S0 tiene como imagen a S02, que está aquí, por el espejo M2, y esta a su vez tiene como imagen a S2 por el beam splitter. Y estas son las dos fuentes puntuales que vamos a utilizar. Detalles, como fuente luminosa usé un láser rojo de 632 nanómetros, de diodo genérico sin polarizar, de 5 mW de potencia nominal. Como el perfil de intensidad en este caso es de parejo, usé un pinhole a la salida del láser, un papel de aluminio con un pequeño agujero hecho con alfiler. La lente L es una lente genérica de 4,25 centímetros de distancia focal. La pantalla S es una hoja de papel de calcar en el fondo de una caja, lo cual permitió calibrar el arreglo sin gran molestia de la luz ambiente. Las piezas principales se montaron atornilladas sobre una base de madera de 2 centímetros. Para la construcción se requirió de piezas de montaje óptico. Con el programa Autodesk Inventor, con licencia para educadores, si uno tiene un correo.edu le conceden una licencia acorde. Yo diseñé por mi cuenta las piezas de montaje óptico que hicieron falta de manera tal que fueran compatibles con las que se usan en el laboratorio. Las impresiones las hice en plástico PLA con mi propia impresora 3D. Las piezas que hice fueron, para mencionar algunas, bases, post holders, posts, monturas para el láser, lentes, el portalentes, el porta beam splitter y monturas cinemáticas para los espejos que se ven aquí. Los dos espejos de primera superficie se hicieron cortando con amoladora un platter de disco rígido fuera de servicio. El beam splitter que utilicé fue una slide de microscopio. Si bien la reflectancia para este elemento es del orden del 10% a 45 grados, de todas formas las intensidades de las dos fuentes interferenciales, S1 y S2, terminan siendo similares en el orden del 9% de la intensidad del láser. Es interesante notar que el espesor no despreciable del beam splitter, en el orden de 1 milímetro, aporta rayas interferenciales verticales de alta frecuencia. Los anillos de Michelson se pueden observar claramente en la pantalla, junto con las franjas de mayor frecuencia debidas al splitter, porque no utilizamos un compensador. Aquí tenemos en detalle esta figura y aquí tenemos indicada la región de interés para que para levantar el perfil de intensidad del canal rojo, que es esta figura que se muestra aquí. Este arreglo es muy sensible y puede detectar a alguien caminando a unos metros de distancia. Conclusiones. Si bien el dispositivo solo se mostró en principio en mis clases, se dejó todo el análisis del tema para los encuentros de consulta y el repaso en vivo. Esto fue muy bien recibido por los alumnos y generó interesantes discusiones sobre la interferencia de ondas electromagnéticas. Entre algunos puntos interesantes preguntados por los estudiantes están los límites de la aproximación a la fuente puntual, con pinholes y focos de lentes, y las aplicaciones actuales de los interferómetros, como por ejemplo el LIGO, el detector de ondas gravitacionales. Asimismo, puede tomarse este trabajo como base para proyectos de iniciación en la investigación en óptica, en los que se tenga en cuenta el montaje, puesta a punto, construcción de elementos, toma de imágenes, análisis de las imágenes, etc. Final y principalmente, espero que esta contribución estimule el uso de la impresión 3D para la construcción de demostraciones en situaciones presupuestarias desfavorables. Y esto incluye a los centros de investigación. Actualmente en el CIOP contamos con un taller de diseño mecanizado con capacidad para diseñar e imprimir piezas en PLA o en resina fotosensible con mucha más resolución. Solo me resta decirles muchas gracias por su atención. Quedo disponible para sus preguntas.